Falán hoy pasa desapercibido, pero en los años 1600 los españoles se mataban por esta montaña. Más tarde llegaron los ingleses y luego varios más intentaron sacar provecho de estas tierras. Y la razón, algo muy obvio y simple, era que en este lugar había oro y plata por todo lado. Y en el momento en que estuvieron, se llevaron hasta los tornillos. ¿Y qué quedó de todo ese auge? Pues puras ruinas. Soy Andrew, disparo directo en blanco y negro desde la cámara, nada de Photoshop. Y esto que vas a ver es un registro personal de nuestra visita a la ciudad perdida de Falán. Quédate hasta el final para que descubras lo que puedes esperar de este lugar. En un domingo de marzo, a eso de las 8 de la mañana, salimos de Ibagué en compañía de Anita, mi acompañante y exploradora. Son 2 horas y media en moto hasta Falán, pasando por la ruta 43, la cual pasa por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero y Guayabal. A unos 15 minutos más de Guayabal está el cruce de San Felipe. Desde ahí son otros 25 minutos derecho y llegarás a Falán, el balcón del Tolima. Falán no siempre se llamó así. Primero fue Rosario de las Lajas, después Santa Ana de las Lajas y ya al final le pusieron Falán. ¿Y por qué Falán? Esto fue en honor a Diego Falán Garrión, un poeta nacido aquí, hijo ilustre del pueblo. Falán fue fundada en 1749 como una colonia minera para sacar oro y plata. Ya en Falán te encuentras esta iglesia, la iglesia Santa Ana. Si te paras aquí, es solo seguir derecho un poco más y girar a la izquierda en la primera vía llamada Calle Morales. Yo sé que hasta aquí estarán cansados del recorrido, pero solo faltarían 5 minutos más para que llegues a la entrada de la reserva. ¿Listo? Apenas entras, te traga la selva. Todo el camino vas bordeando la quebrada Morales y te empiezan a salir cascadas por todo lado. Falán es un pueblo caliente de biodiversidad. Logramos ver ranas, mariposas de todos los colores y dicen que hay más de 200 especies de aves aquí. Aunque muy escurridizas, hay que saber mirar y tener paciencia.
Hoy en día ya no sacan minerales en esta zona, ahora la explotan distinto, es una reserva natural. Le apuestan a la conservación, a la investigación y al turismo. Entonces tienes opciones para visitarla. Haces la caminata larga, canopy, torrentismo, hay puentes tibetanos, todo un sendero para explorar. Nosotros dijimos caminemos, queríamos en realidad ver todo y así que usamos el servicio de guía que presta la reserva. La verdad sí te lo recomiendo porque si vas allá, pues en general vas a ver mucha naturaleza y de pronto te sentirás perdido o perdida. Es recomendable ir con las personas que conocen el lugar. Con un guía entiendes la historia y te da curiosidad por saber más. Continuando con el recorrido, te comparto brevemente. La primera cascada grande que vas a ver es la de Humboldt. Le pusieron así por Alexander von Humboldt, el alemán, el padre de la geografía moderna. Él estuvo aquí en 1801 haciendo sus investigaciones. Un detalle más, todos estos nombres que te voy a mencionar, Humboldt, San Joaquín, Sabio Caldas, son nombres que se los dieron ahí en la reserva para darle un contexto histórico y turístico al lugar. Volviendo a la historia, en los siglos XVII y XVIII montaron en estos terrenos el Real de Minas de Santa Ana. Los españoles armaron todo en torno a la quebrada Morales. Los españoles trajeron tecnología que para la época era lo último, además de contar con obra de mano barata que eran los indígenas y africanos. Entonces, ¿qué pasó? Primero saquearon los españoles, después viene algo importante, la época de la independencia. Entonces llega Simón Bolívar en 1824 y dice, bueno muchachos, trabajen ustedes, y le pasa las minas a los ingleses. Los ingleses metieron máquinas nuevas y siguieron dándole hasta finales del siglo XIX. Cuando ya no dio más, la abandonaron y muchas construcciones fueron desmanteladas. Duró perdida o más bien consumida por la selva hasta 1987. En ese año, el periodista Roberto Tobar Gaitán, oyendo historias de la gente del pueblo, la volvió a encontrar. Muchas personalidades pasaron por este lugar, entre ellas está José Celestino Mutis, un sacerdote, médico, botánico, matemático y astrónomo español, reconocido principalmente por liderar la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Se le considera el padre de la ciencia americana. Aunque su misión principal era botánica, en la zona de Falán y sus alrededores, Mutis, junto con otros expertos mineralogistas, documentó no solo la flora del lugar, sino también los recursos minerales. En la vegetación nativa de este lugar se incluyen especies como el nogal, caracolí, el guamo y el aguadua, característicos de la zona del Tolima.
La reserva cuenta con 3 cascadas principales. Ya vimos la de Humboldt, ahora te enseño la de San Joaquín. Esto en homenaje al esposo de Santa Ana, la patrona de Falan. Se dice que los mineros usaban el agua de esta cascada a través de un canal para el lavado de minerales. Hubo un científico colombiano que acompañó a Mutis en su expedición botánica, el señor Francisco José de Caldas. En honor a él, se le dio el nombre a esta cascada, como el Sabio Caldas. El Sabio Caldas se le considera como pionero de la ingeniería en Colombia y figura en la independencia. ¿Te gustaría ver un tití gris? Pues aquí lo puedes encontrar. Claro que son muy escurridizos, así que solo te muestro el charco donde se supone que deben estar. ¿Y dónde están los micos? No hay micos. No, sí hay. Pero ten calma que casi al final del recorrido logramos verlos. Es apenas una cuevita que hicieron para extraer. Por ejemplo, cuando ellos encuentran en la piedra la veta del cuarzo, ellos la persiguen. Entonces ellos comienzan a romper con herramientas manuales o con pólvora o con dinamita, persiguiendo el camino que detrás, porque eso los va a llevar a la veta principal, que es donde está toda la piedra de peña pegada, porque el mineral del oro y la plata está donde está la veta. La veta es el cuarzo blanco. Tipos de túneles, este es de exploración, quiere decir que ellos ven la veta, la persiguen, llegan hasta un lugar, pero esto no tiene salida. Es únicamente para explorar y sacar material. Y si la veta es pronunciada y si se puede seguir avanzando, pues ellos siguen avanzando. Lugares como estos no se les recomienda a las personas ingresar, pero de todas maneras las personas ingresan bajo su propia voluntad, pero es que es muy estrecho. Uy, claro, ¿no? Y pueden haber alacranes, Serpientes, ¿no? serpientes. Hay alacranes y, y escorpiones. Y escorpiones, claro. Son venenosos. El primer rastro de la mina no es un túnel. Esto que estás viendo es el primer vestigio real de las reales minas de Santa Ana. Esta estructura era la bodega donde los españoles guardaban el material explosivo. Hoy le dicen la bodega El Polvorín. Y es que los españoles no se midieron, trajeron toda la maquinaria que pudieron para sacarle hasta la última pepita a esta montaña. Aquí puedes notar el grosor de estos muros, el cual definitivamente no querían que medio Tolima volara por los aires.
Un poco más adelante vas a encontrar el primer túnel que debes cruzar, el túnel Bonpland. Jaime Bonpland era socio de Humboldt, ¿recuerdas el de la primera cascada? Ellos dos estuvieron ahí haciendo sus investigaciones mientras otros estaban rompiendo la montaña. A mí me parece impresionante cómo eso puede estar tallado directo sobre Uy, la sí, piedra. es una cosa impresionante. Porque eso tan duro que es. Claro que aquí te ven fragmentada, ¿verdad? Este túnel servía para ventilación y para transportar material. Mide unos 15 metros aproximadamente. Te comento que es fácil de cruzar, pero debes agacharte un poco. Yo casi me pego en la cabeza 2 veces. Este te conecta directo con las ruinas de Robert el Inglés, o mejor, Robert Stephenson, quien fue un ingeniero civil y diseñador de las locomotoras británico. Fue uno de los administradores de la mina. Bellísimo. Falán, Mariquita y Honda eran el combo estratégico de la colonia. Falán sacaba el oro y la plata, Mariquita era el centro administrativo y Honda era el puerto. Luego todo eso bajaba por el río Magdalena, llegaba al océano Atlántico y de ahí todo hacia España. Entonces Qué acá usted lindo. puede ver muros de contención ahí de ladrillo, Ujú. arriba, en ese costado. ¿Y ese era de qué? De explorar. Ah, no, ese es de acueducto. de acueducto. De agua, sí, señora. Ese es de exploración. Ujú. Y acá abajo pasa el otro de agua, De agua. que desemboca aquí en el río. Entonces también pues desarrollaron todo este conjunto de estructuras a la ribera del río. Las estructuras de la ciudad perdida de Falán no se hicieron solo con piedra, usaban calicanto, una mezcla brutal de arena, sílice, grasa animal y sangre. La tradición dice que usaban sangre y grasa animal para darle dureza a los túneles, murallas y bodegas del siglo XVII. Pero hay algo más oscuro, se cree que también se usaban la sangre de esclavos una vez muertos. Sus cuerpos, su sangre, todo terminaba sellando los muros que hoy seguimos pisando. Aquí fundían y procesaban la plata. Cuando llegaron los ingleses, modernizaron todo. Maquinaria nueva, métodos nuevos. Ahora vemos cómo la selva se está comiendo todo.
En estos hornos se procesaban los minerales extraídos, principalmente plata, pero también una buena cantidad de oro. Estas estructuras fueron cruciales para la manipulación de los elementos. Se utilizaban técnicas de reducción, calcinación y amalgama, a menudo localizados cerca de fuentes de agua y bosques para leña. La mayoría de estos vestigios históricos, tras ser declarados patrimonio, se encuentran en terrenos privados o abandonados, lo que dificulta su preservación. Aquí la humedad no perdona. El tiempo muerde la piedra, pudre la madera, borra los túneles. Las minas de Falan se deshacen, como si la montaña quisiera tragarse su propia historia. Por ejemplo, aquí la gente antes se metía y se robaban las piezas de hierro para echarlas por chatarra. Y se veía a la gente en el pueblo vendiendo costales de chatarra y eran cosas de la ciudad perdida. Con mucha precaución, evitar tocar las paredes. Pero vamos a entrar, está muy al fondo. No, tranquila. Solo 2 kilómetros. Lo que sucede es que... Ay, es que a mí me da miedo. No, entre, tranquila. Si vamos a entrar acá nomás. Dios mío, está sonando. Mira, otro hueco de barrena. La minería. Ahí metían la carga explosiva. Sí, señores. Y mira, hasta aquí llegamos, que ya aquí está un poco inundado. No tanto. ¿De dónde se va eso? Ahí ya vuelve y se escampa, ahí ya vuelve y se inunda, y ahí sigue inundado y para allá. Para entrar, este es el más pupi. Por aquí metían bestias. Ah, ¿sí? Sí, Con señor. razón está tan alto. No, imagínese lo extenso, lo largo. 230 Pero metros. tú dices que se derrumbó y ya ahí para menos que atrás pasa... ¿Tiene alguna salida? No, Ya no tiene. no, y un señor que trabajó aquí en la ciudad perdida hace 7 años ayudando a hacer los senderos. Lleva toda su vida viviendo acá en este pueblo. Tiene por ahí unos 60 años. Muy antiguo en la zona. Trabajó acá en la ciudad perdida cuando estaban haciendo los senderos y los diferentes caminos para los turistas. Y él me cuenta que él entró con un geólogo. Y el geólogo es de una empresa canadiense, que es una empresa que actualmente trabaja acá en Falan, se llama Minerales Santa Ana. Es una empresa que actualmente hace minería acá en el territorio y están en su proceso de exploración, en donde sacan unas piezas del suelo, las estudian y las envían en unos caguales al exterior a que las sigan estudiando detalladamente para saber cuáles son las cualidades de la plata que se encuentra acá en Falan y los minerales que están presentes en otras muestras. En la bodega real era donde almacenaban el oro y la plata ya listos, antes de mandarlos para España.
Estas ranuras que está viendo aquí son para poner unas columnas de madera. O sea que ahí va introducida en la barra de madera, junto con esta, que en estos orificios, que llega al otro lado, que tiene parejo, se colocan maderos. Y esos maderos es para hacer tablados, y hacer cuartos de separación de materiales. Y estos ladrillos, todos que están aquí en conjunto, son tanto españoles como ingleses. Y aquí tenemos este ladrillo es español. Los ladrillos españoles ¿Más se oscuros? caracterizan, exacto, más oscuros porque el horneado que ellos tenían no era tan riguroso, no le tenían un control a la cantidad de calor que había porque era más rústico. En cambio los ingleses después venían ya con caguales de madera, hacían un proceso más controlado en el horneado, entonces salían ladrillos mucho más uniformes, mucho más elegantes. En cambio el de los españoles era un poco más rústico, además porque era más antiguo. Entonces, ¿un inglés cuál sería? Un inglés Este. sería este, es de diferentes tamaños. Ese un inglés, ¿Ese que está aquí en el piso? un inglés, se me acabó la luz, un inglés. Allí en el túnel Diego Jayón hay unos ladrillos muy bonitos que tienen una forma así. Son así y tienen una forma de cono. ¿De Sí, cono? de Ve. ¿Para qué? Para hacer la cúpula de los túneles. Ah. Porque si tú colocas los rectos así van a quedar espacios, ranuras. Claro. pensaron en todo. Ay, mira. Y además eso ayuda a la contracción de la tierra para que cuando Claro, ella se tenga anclen. eso, cuando tenga contracciones por peso, por movimientos telúrgicos, terremotos, etcétera, si ella misma resortea. Eso sí he notado de esos ladrillos de los ingleses. Obviamente traían más desarrollo. Entonces resulta que cuando llegaron los españoles, los ingleses, a operar dentro de las minas, Ujú. ellos ya habían hecho evaluaciones previas de la manera en cómo los españoles trabajaban y se dan cuenta que era un poco rudimentaria y que perdían materiales. Sí. Por eso que ellos traen nuevas herramientas y accesorios para perfeccionar lo que era la extracción de minerales. Ahora viene el túnel Juan José de Lullar. De Lullar era un químico español del siglo XVIII. Lo mandaron a administrar la mina. A él se le atribuye el descubrimiento del wolframio, o también conocido como el tungsteno.
Para cruzar ese túnel sí necesitas linterna y mucho cuidado con el techo porque se va haciendo angosto. Yo me enganché la maleta aquí saliendo y casi me quedo. Sí, estoy bien. Porque por aquí la verdad es muy peligroso porque una No, persona sí, se puede ojalá. lastimar o sea, entonces sí o sí la entrada es de allá hacia acá por regla. Al otro lado llegas a lo que era la Plaza de Santa Ana. Resulta que el pueblo nació aquí, en la mina. Después lo movieron más arriba, donde está Falan hoy. Por aquí mismo estaban las estructuras de piedra donde lavaban los metales. Después de que se fueron los españoles e ingleses, llegaron los barqueros, mineros artesanales que todavía hoy buscan lo que quedó. Es debatible todo este tema de si España arrasó con América y se llevó todo el oro. Una parte de ese oro se invirtió acá, la mayoría se llevó para allá. A veces me pongo a pensar qué hubiera pasado si hubiera llegado primero los franceses. ¿Seríamos ahorita potencia en moda? O si estuviéramos más colonizados por los ingleses, no sé, estaríamos jugando rugby, hablaríamos inglés. Lo que dice la historia es que los ingleses era más de llegar, desplazar y poblar. Los españoles evangelizaban y mezclaban. Por eso estaba ese sistema de castas. Y pues eso es lo que somos hoy, muy diversos, pero también con mucha desigualdad. Curioso, ¿no? No sé tú qué opinas, ¿con quién nos hubiera ido mejor? Yo lanzo esa pregunta para generar un debate, pero yo sé que eso de historia tiene para largo y tiene muchas raíces y hubiera pasado muchas opciones o quizás si hubiera llegado a otra potencia no habría la Latinoamérica que existe hoy, porque hablo de esta zona del continente en la parte sur más que la del norte. Ya sabemos que el norte tuvo otra historia. Te presento el túnel Simón Bolívar, 90 metros para abajo. Es una chimenea de aireación y transporte. Le dicen túnel Simón Bolívar porque él vino a conocer la mina y ver qué podía negociar con ella. Este conecta con niveles de abajo con más túneles, un sistema completo. Uno se imagina la magnitud de lo que hay allá abajo, túneles que seguro nadie ha pisado en 200 años. La verdad, Ciudad Perdida sigue enterrada. En esta zona hay otra bodega donde también guardaban material.
Algo maravilloso de estar en este recorrido es que sientes que estuviste en el lugar donde estuvieron los mineros en la época de la colonia, lo que pudieron haber sufrido tantos indígenas y africanos de la mano de los españoles. Puedes sentir que caminaste en estos sitios donde estuvo Simón Bolívar, Humboldt, todos estos científicos, investigadores. De cierta manera hacen parte de nuestra historia y es lindo conocer de dónde venimos y qué está detrás de todo este movimiento. Último respiro antes del final. El último túnel es llamado Diego Falán, el poeta, el hijo ilustre, ¿recuerdas? Este es solo de tránsito y nos saca directo a la salida del recorrido. Dale. Victorioso. Es el túnel más bonito que hay. Sí, está súper. Está así, chapadito en bloque. Y él era más larguito, pero pues ha venido cayendo un poco. El Es que techo, soportó un montón de peso. bastante. Sí. Muchas de las cosas que están en la ciudad perdida de Falán parece que aún están enterradas. Quizá en unos años más podamos ver nuevos descubrimientos, quizá no. Mientras tanto, puedes visitar el lugar y llenarte de la historia de la época de la colonia. Severo. Oiga, ¡ay, mira otro! Hay dos, míralo. Míralo ahí, Ah, ahí se ven en la cámara. hay dos. Y aquí hay Amplíelo. otro. Ahí, amplíelo Hasta ahí. ahí lo amplié. Ahí ya lo vi, ya lo vi. Súper rápido. ¡Ay, qué belleza! La ciudad perdida de Falán, en resumen, fue una mina de españoles, después de ingleses, casi 200 años sacándole oro y plata a esta montaña. Hoy vemos ruinas, selva, cascadas y mucha historia. Tú caminas por donde caminaron mineros, científicos como Humboldt y hasta Bolívar. Sabemos que España se llevó el oro, Inglaterra se llevó las máquinas y nosotros nos quedamos con las ruinas, pero también con la historia para poder contarla. El recorrido a nosotros nos duró más o menos unas 4 a 5 horas, pero todo depende de ti, si puedes ir más rápido o más lento, depende de tu estado físico, también depende de qué tanto quieras quedarte en el lugar, en las cascadas, viendo la naturaleza. El guía que contratamos se adaptó a nuestro ritmo y sabía que nosotros queríamos conocer más del lugar y no ir a las carreras. Igual tú puedes entrar al lugar sin guía y puedes hacer tu recorrido
recorrido por tu cuenta y tomarte todo el tiempo que quieras. Uno a veces no conoce muy bien su propia historia y eso es lo bueno de visitar todos estos sitios, ver un poco más allá y entender todo lo que afecta el pasado en el presente y lo que será el futuro. Dime si te gustaron las fotos que tomé en blanco y negro. Esa es mi especialidad. Por si quieres ver un poco más de mis fotografías, te voy a dejar abajo el link del Instagram en el cual subo constantemente las fotos en blanco y negro. Espero que hayas conocido un poco más de la ciudad perdida de Falan y que te haya motivado ir a visitarla. Y si ya conocías el lugar, dime en comentarios qué fue lo que más te gustó. Sin más que decir, gracias por ver y un gran abrazo para ti.